Mazda Instant Expect Asche, observador, para el fabricante del magnífico telescopio Fore. Aquí, James Metálico Char Elemento Capsulator, planetas, Mart Puniak Planet, instrumentos, embargo, audio, investigación, ha conocido la estructura de los microestallidos encontrados en el Atlas de Tres Ojos, excepto que este FRB provino de una galaxia a 400 millones de años luz de distancia. La implicación: o esto es un protocolo de comunicación universal, o ambos eventos están relacionados, y en ese caso conectados. Entonces, el Atlas de Tres Ojos es más que un simple viajero sombrío. Es parte de algo mucho más grande, una red, un sistema o una flota incluida. Esa revelación despertó temores entre las comunidades de defensa global. Si estos objetos están comunicándose a través de galaxias usando firmas químicas, pulsos gravitacionales y ritmos térmicos, entonces no estamos presenciando solo una anomalía. Estamos presenciando una operación. A medida que crecía el pánico privado en los corredores del poder, un último evento llevó las cosas a la total incredulidad. Durante un intento de recalibrar los instrumentos ópticos de la red en el Atlas de Tres Ojos, los astrónomos notaron un extraño efecto de lente alrededor del objeto, no causado por su masa, sino por un campo de interferencia. Distorsionó las estrellas de fondo de una manera similar al lente gravitacional. Sin embargo, el objeto no tenía la masa para causarlo. Esto llevó a una hipótesis ineludible. La forma que rodeaba al Atlas de Tres Ojos era de manipulación de energía o camuflaje. Un campo activo que distorsionaba la luz a su alrededor. Esto no era una reliquia a la deriva, era una estructura de camuflaje. Una máquina diseñada para moverse sin ser detectada. Hasta ahora. Peor aún, el campo no era constante. Pulsaba en intervalos que coincidían con los microestallidos encontrados anteriormente, como si la distorsión del lente fuera parte de la señal misma, o tal vez, una respuesta a ser observado, porque cuando miramos, él nos miró de vuelta. Entonces llegó el momento que nadie anticipó, una ausencia bien organizada de sensores. Durante 37 segundos, los observatorios terrestres en Hawái, Chile, Sudáfrica, Australia e incluso la Antártida, reportaron errores de telemetría simultáneos al seguir al Atlas de Tres Ojos. Todos los instrumentos se oscurecieron durante el mismo periodo de tiempo. Incluso los satélites en órbita perdieron brevemente datos de la línea de visión. Fue como si alguien o algo hubiera activado un eclipse temporal de sensores globales, cegando cada ojo que observaba el objeto. Pero aquí está el giro. 37 segundos después de que terminó el apagón, se detectó un cambio sutil en la trayectoria del Atlas de Tres Ojos. Había cambiado de rumbo ligeramente, una desviación de solo 0,08 grados, insignificante para un movimiento natural, pero aterradora si era intencional, porque si fue intencional, entonces el Atlas de Tres Ojos no solo sabía que lo observábamos, reconoció que lo observábamos, y usó ese conocimiento para desaparecer, ajustarse y moverse, no al azar, sino con un propósito. Justo cuando la ausencia global de sensores estaba siendo desestimada públicamente como una coincidencia cósmica, un denunciante anónimo, que afirmaba tener vínculos con la Agencia Espacial Europea, filtró una comunicación interna fechada solo horas después del incidente. El documento hacía referencia a un pico de datos no autorizado, interceptado por satélites militares de grado infrarrojo que, momentáneamente, habían captado lo que se describió como un destello térmico con simetría geométrica, originado en el objeto. El informe describe la geometría como un patrón radiativo hexagonal, algo no natural. La simetría a ese nivel no existe en la desgasificación cósmica. ¿Qué lo hace? Las tecnologías. El destello duró 1,3 segundos, justo lo suficiente para ser registrado antes de que el Atlas de Tres Ojos reanudara su silencio. Este evento térmico, combinado con las distorsiones previas de camuflaje, envió un mensaje innegable a aquellos con autorización. Algo está activo y se esconde a plena vista. Simultáneamente, algo extraño comenzó a ocurrir en la propia capa protectora magnética de la Tierra. Los magnetómetros en órbita terrestre baja registraron una fluctuación sutil en los cinturones de Van Allen, el escudo de radiación de la Tierra, justo cuando el Atlas de Tres Ojos se alineó con el plano orbital de nuestro planeta. El cambio fue pequeño,
pero estaba sincronizado con el momento exacto en que el Atlas de 3 ojos pasó detrás del Sol y reapareció días después. Los científicos lo describieron como un hipomagnetosférico, un fenómeno solo observado anteriormente durante tormentas solares enormes. Pero no había tormentas solares, ni erupciones, ni ninguna explicación. Algunos sospechan que esto no fue un evento aleatorio desde el exterior, sino una prueba deliberada, como si el Atlas de 3 ojos estuviera analizando, mapeando o enviando un pulso a nuestro campo magnético planetario. Vulnerabilidades. Otros sugirieron algo mucho peor, que estaba imitando nuestra firma, aprendiendo a mezclarse, a volverse invisible dentro de nuestro propio sistema. El 8 de agosto, los sensores sísmicos en el Océano Índico detectaron una vibración de ultrabaja frecuencia que no provenía de movimientos tectónicos ni de actividad marítima conocida. La firma no se comportaba como un terremoto natural, ni como actividad volcánica submarina. Latía como el ritmo de una onda de sonar, repitiéndose exactamente cada 12 minutos. Lo que lo hacía aterrador era su direccionalidad. La triangulación reveló que no se dispersaba ampliamente, como las vibraciones usuales. Estaba enfocada hacia arriba, como si apuntara a satélites o algo más en órbita. Los analistas lo llamaron el impacto silencioso, porque aunque hacía temblar los instrumentos, no producía ondas sonoras detectables por hidrófonos. Era una vibración con intención, una onda dirigida posiblemente interactuando con sistemas espaciales. No había una razón obvia para este perfil, pero si 3 Atlas hubiera transmitido una onda a través de los océanos de la Tierra para alcanzar el anillo en nuestra órbita, implicaría un nivel de preparación que destroza incluso nuestras teorías más descabelladas. Un cubo comercial, propiedad y operado por una startup aeroespacial privada en órbita baja terrestre, comenzó a fallar de maneras extrañas. Su temperatura interna cayó 40 grados por debajo del umbral operativo en minutos. Su giroscopio giraba erráticamente. Y peor aún, comenzó a emitir una señal que nunca estuvo programada para emitir. Una vez analizada, la forma de onda coincidía con la firma de microestallido encontrada previamente en las emisiones de 3 Atlas. El cubo estaba repitiendo una señal, no una que grabó, sino una que de alguna manera había absorbido y comenzó a repetir. Esto significaba que 3 Atlas no solo había alcanzado la órbita terrestre con su señal, sino que había establecido un relevo. Había infectado o alterado un satélite para amplificar su mensaje. Esto no era un cometa. Era un nodo, una máquina, un mensajero, o algo mucho más grande que cualquiera de estos, y ahora había usado nuestra propia tecnología para completar su circuito. Lo que comenzó como una extraña roca interestelar que filtraba vapor metálico se ha desentrañado en algo mucho más allá de la ciencia. Algo que ningún observatorio, ninguna agencia espacial, ningún comando militar estaba realmente preparado para enfrentar. 3 Atlas no solo viaja desde otra estrella, es un sistema, un espejo que se alzó ante nuestra ignorancia. Cada señal y emisión, cada distorsión, ha susurrado un mensaje que elegimos no escuchar. Nunca estuviste solo. Su órbita desafiaba la física. Su estructura desafiaba la química. Su silencio era más fuerte que cualquier explosión espacial. Y cuando comenzó a sembrar su señal en nuestros satélites, en nuestros océanos, en nuestra propia magnetosfera, el asombro cósmico se transformó en temor existencial. Porque esto no es el inicio de una conversación, es la activación de una. El cubo que repitió su señal no era un mal funcionamiento. Era un apretón de manos, una prueba, un disparador y lo pasamos. Así que ahora nos quedamos con una verdad absolutamente abrumadora. Atlas 3 no vino aquí a visitar. Vino porque ya había estado aquí antes. Sabía a dónde ir, porque sabía quiénes éramos. Y ahora que su mensaje está en órbita, reverberando a través de los hilos invisibles de la capa magnética de nuestro planeta, debemos hacernos una pregunta aterradoramente directa. ¿Qué pasa cuando llega la respuesta? Si este video hizo que tu columna vertebral sintiera aunque sea una fracción del escalofrío que sienten los científicos al descifrar este misterio, dale like, suscríbete y comenta abajo qué crees que es realmente 3 Atlas. Porque, sea lo que sea, aún no hemos terminado con él. La pregunta colgaba en el aire como un eco que se niega a desvanecerse. ¿Qué sucede cuando llega la respuesta?
Los científicos, los gobiernos y las agencias espaciales de todo el mundo se apresuraron a descifrar el propósito de la señal de 3 Atlas. Pero cada nuevo descubrimiento solo profundizaba el misterio. En los días posteriores al incidente del cubo, otros satélites en órbita baja comenzaron a mostrar anomalías similares. No eran fallos aleatorios. Los patrones eran demasiado precisos, demasiado coordinados. Era como si algo o alguien estuviera reconfigurando nuestra propia tecnología, tejiendo una red invisible que abarcaba el planeta. En un laboratorio de alta seguridad en algún lugar de Europa, un equipo de criptógrafos y astrofísicos analizaba los datos recopilados del impacto silencioso. Descubrieron algo inquietante. La señal no era solo un pulso repetitivo. Contenía una estructura matemática compleja, un código que no se asemejaba a nada creado por humanos. No era binario, ni siquiera cuántico en el sentido que entendíamos. Era como si el universo mismo hubiera escrito un lenguaje que apenas comenzábamos a vislumbrar. Cada intento de decodificarlo producía fragmentos de datos que parecían cambiar dependiendo de quién los observaba, como si la señal estuviera viva, adaptándose a nuestras mentes. Mientras tanto, en la superficie, los océanos comenzaron a comportarse de manera extraña. Los pescadores en el Pacífico informaron de corrientes que desafiaban las mareas conocidas, moviéndose en espirales perfectas que no podían explicarse por la meteorología o la geología. Los instrumentos oceanográficos detectaron fluctuaciones en la salinidad y la temperatura, como si algo estuviera alterando la química misma del agua. Lo más alarmante fue un informe de la Marina de un país no revelado. Un submarino en patrulla había captado un eco de sonar que no correspondía a ningún objeto físico. El eco se movía, pero no había nada visible en el radar ni en las cámaras. Era como si el océano estuviera cantando la misma melodía que 3 Atlas, amplificando su mensaje desde las profundidades. En las redes sociales, las teorías se multiplicaban. Algunos decían que 3 Atlas era una sonda alienígena, enviada para probar nuestra inteligencia. Otros creían que era un vestigio de una civilización terrestre olvidada, una tecnología tan antigua que precedía a nuestra historia escrita. Los más audaces sugerían que no era un objeto en absoluto, sino una manifestación de la conciencia del universo, un ente que había elegido este momento para despertar. Los hashtags 3 Atlas y o el silencio se volvieron virales, y las publicaciones en X mostraban imágenes granuladas de extrañas luces en el cielo, captadas por aficionados en todo el mundo. En una reunión de emergencia de las Naciones Unidas, los líderes mundiales debatieron cómo responder. Algunos abogaban por enviar una señal de retorno, un intento de comunicación directa con lo que fuera que estaba detrás de 3 Atlas. Otros advertían que cualquier interacción podría ser interpretada como una amenaza, o peor aún, como una invitación. Un general de alto rango, con el rostro endurecido por años de decisiones imposibles, dijo algo que silenció la sala. No estamos lidiando con un visitante, estamos lidiando con un arquitecto. Esto no es una exploración, es una reconfiguración. Mientras tanto, en la órbita, el cubo infectado comenzó a emitir una segunda señal, esta vez dirigida hacia el espacio profundo. Los astrónomos rastrearon su trayectoria y descubrieron algo imposible. La señal apuntaba a una región del cielo donde no había nada visible, ni estrellas, ni galaxias, ni siquiera materia oscura detectable. Era un vacío, un agujero en el tejido del cosmos, y sin embargo, algo respondió. Un pulso débil, casi imperceptible, llegó desde esa región vacía, sincronizado perfectamente con el ritmo de 12 minutos de 3 Atlas. El mundo contuvo el aliento. Los observatorios giraron sus telescopios hacia ese punto en el cielo. Los supercomputadores procesaron terabytes de datos en tiempo real. Y en algún lugar, en un laboratorio oscuro, una científica susurró lo que todos temían. No es que 3 Atlas viniera a nosotros. Nosotros fuimos atraídos hacia él.